Entre la neblina y el frío de la mañana, cuando el sol iba ganando terreno a la oscuridad y las sombras se hacían cada vez más pequeñas, el canto de los gallos, pájaros y colibríes anunciaban un nuevo día, pero algo más venía con ellos. Un grito, alaridos profundos que rogaban por ayuda, solo como un loco podría hacerlo. Sus gritos de auxilio venían desde los páramos a las afueras del pueblo, desde la niebla. Los pasos apresurados de un joven que sostenía su abdomen con ambas manos cubiertas por sangre, su propia sangre, y que no paraba de voltear hacia atrás. Al pisar el pueblo, los adornos para el 15 de septiembre lo recibieron, blandeándose sobre el frío aire mañanero que parecía venir acompañado de algo más. Cuando tropezó, su cara se embarró de lleno contra la tierra. Mientras se desangraba en el piso, luchaba por ponerse de pie e intentaba no perder el conocimiento. Sintió que se desmayaría hasta que escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Con temor puso la mirada sobre su hombro para ver a sus espaldas. Gritó otra vez y se levantó cubierto de tierra y tambaleante huyó despavorido hasta que al doblar una esquina se topó con un viejecillo acompañado por sus vacas para ser arreadas. El señor se echó para atrás, compartiendo el susto con sus animales, al ver cómo un loco con lágrimas y moco cayéndole por el rostro señalaba a sus espaldas algo que el señor al asomarse era incapaz de ver. Mientras lloraba como un bebé y se ponía en posición fetal, viéndose indefenso ante una amenaza que parecía estar solo en su mente. Mientras el viejito trataba de ayudarlo, tomándolo de las muñecas e intentaba razonar con el joven. Ese día el pueblo fue despertado por los gritos de aquel joven que sonaron más fuerte que el canto del gallo y que arrancó de su sueño a todo el pueblo, levantando a mujeres, hombres y niños para asomar la cabeza por la ventana y ver aquella horrible escena. El sonido de los fuegos artificiales, la música y el ritmítico golpeteo de los zapatos de jóvenes y adultos que se divertían bailando al son de un buen guapango, junto con la risa inocente de los niños al tronar las brujitas, y el olor inconfundible de un buen pozole saliendo desde las ventanas de las pequeñas casas inundaba cada rincón del pueblo. El grito casi fantasmal de un joven que había arrancado de sus sueños hasta el más perezoso y lo había hecho temblar hasta las entrañas quedaba en el olvido por el grito de Dolores Hidalgo para celebrar la independencia de México. Una celebración que fue posible gracias a la intervención de quienes en su momento se les llamó rebeldes y se les persiguió de manera implacable para cerrarles la boca a punta de pistola, cuyo legado se marchitaría en un futuro junto con el país que juraron salvar, gracias a una distorsionada visión política acuñada por partidos cuyo fin era mantenerse vivos a costa de lo que le pertenecía al pueblo, pero a quien le debemos la fecha realmente es un capricho de Porfirio Díaz. La neblina que rodeaba al pueblo había desaparecido, dejando que la gente de otros lados asistiera a un gran evento que se estaba dando en una de las rancherías del pueblo. Una fiesta repleta de gente que se divertía y hacía lo posible para olvidarse de la realidad un momento, de los asesinatos que habían retumbado en el colectivo semanas atrás. Desde la entrada de la ranchería, un campesino alegre y amante del baile llamado Crisóforo, acompañado por su esposa, la cual batallaba para mantener quietos a sus 5 niños, mientras su esposo parecía más emocionado e hiperactivo que sus propios hijos. La música, la comida y el ambiente hacían ver al pueblo más cálido y alegre, mientras Crisóforo bailaba con su esposa y sus hijos jugaban con los demás niños del pueblo y de los pueblos vecinos, empuñando ramas de árboles e imitando los brutales enfrentamientos de guaparrazos. Caída la noche, Crisóforo junto con sus mejores amigos yacían sentados con unos aguardientes encima jugando baraja. En algún momento uno de sus amigos decidió abandonar el juego debido a la mala racha que lo había quejado durante toda la partida, negándose ante la insistencia de sus compañeros. Cuando éste se puso de pie para dejar la mesa, uno de los amigos de Crisóforo, apodado El Gallo, y el que tenía la mejor racha hasta el momento, levantó su mano,
y le pidió un momento al desafortunado. El ganador le chifló a su mujer para pedirle que le trajera la caja. Cuando su mujer se acercó a la mesa, dejó un viejo estuche que quedó rodeado por las botellas, las cartas y los centenarios mientras su marido se servía un trago. Crisóforo miró a sus amigos ladeando la cabeza de derecha a izquierda para después preguntar qué había en el estuche. «Es una oferta que nadie me va a rechazar», dijo el gallo para después darse un fajonazo sin hacer muecas. Dejó el caballito a un lado y del estuche sacó un viejo revólver calibre 45, explicando que esta arma pertenecía a las mismas épocas de la Revolución y que el precio por el que la había conseguido era una mentada en comparación a lo que valía en realidad, pero que al ser un hombre que buscaba el dinero y no problemas, prefería ganar unos cuantos centenarios con el revólver o, en su defecto, perderlo a cambio de una buena apuesta. El desafortunado interrumpió y, negando con el dedo, afirmaba que si el arma era tan valiosa como decía, entonces ¿de dónde la había sacado? Crisóforo se anticipó a la respuesta de su amigo. El revólver le pertenecía a don Francisco Martínez, pero después pasó a manos de doña Martínez. «Yo vi ese estuche junto con otras cosas que la señora estaba vendiendo». El mismo gallo asintió con la cabeza y les explicó a sus compañeros que, aunque se sentía afortunado por tener tan buena adquisición, también se sentía culpable por aprovecharse un poco de la situación tan desesperada de la señora. Ante el silencio en la mesa, uno de sus amigos le preguntó al gallo el porqué de esa afirmación. «La señora está pasando por una situación difícil. Su esposo participó en la revolución y murió fusilado cuando su único hijo solo tenía unos meses de haber nacido. Cuando la señora parecía recobrarse del luto que había cargado por años, su hijo de ahora 18 años falleció tan solo 2 semanas antes de la fiesta del 15 de septiembre, dejando a la señora sola. Era por eso que vendía sus posesiones materiales a tan bajo precio, porque se iría del pueblo», dijo el gallo. El desafortunado mencionó que el hijo de doña Martínez era el joven que había despertado al pueblo con sus gritos, pues el muchacho andaba en malos pasos, todos lo sabían, incluida su madre, y seguramente se metió con alguien que no debía. Era por eso que alguien lo perseguía desde los páramos. Esa persona le disparó e hizo que muriera desangrado. El gallo quitó la sonrisa de su rostro y, mirando a sus amigos, les contó algo de una forma tan seria que ninguno había visto antes. «Ese joven no murió desangrado. Yo lo vi con don Faustino y sus vacas e intentamos ayudarlo. La herida en su vientre no era un disparo, sino una mordida. Una enorme mordida que le arrancó un pedazo del torso. El muchacho abrazaba su estómago para evitar que sus intestinos se salieran mientras pataleaba intentando huir. Su madre y otras personas se lo llevaron para curarlo y Faustino y yo acordamos silencio para no crear más miedo del que ya había. Y unos días después, cuando encontré el revólver, me enteré por parte de la señora del fallecimiento de su hijo. Solo me agradeció por ayudarlo, pero con sus ojitos llorosos me dijo: «Mi niño no murió por la infección ni por la pérdida de sangre. Murió de miedo». A pesar de la música, la mesa quedó en silencio. Se miraron entre ellos. Solo la palabra de Crisóforo fue la que rompió con aquel momento extraño para preguntar el por qué había roto su promesa. El ganador solo les dijo que los consideraba sus amigos y que prefería que estuvieran alertas y listos para defenderse a sí mismos y a sus familias en lugar de estar ahí afuera, tranquilos sin saber si la cosa que atacó tan brutalmente a aquel jovencito está ahí con la neblina. La voz del anfitrión de la fiesta anunciaba la hora de dar el grito, terminando con aquella plática y con aquella frase que sonaba más como una advertencia que como un consejo.
Ante la insistencia de sus hijos, Crisóforo, ya con unos tragos de más, y su esposa tuvieron que dejar el lugar, no sin antes tomarse unos minutos para despedirse de sus amigos. Cuando Crisóforo estrechó la mano del gallo, solo se miraron por un momento y se dieron un fuerte abrazo. Sin decir una palabra, ambos partieron de la ranchería. Era extraño el sentimiento de inquietud que había dejado aquel relato en Crisóforo y sus amigos, como un mal augurio que se veía traído al conocer de su presencia. A pesar de que Crisóforo y su familia salieron acompañados por mucha gente, la enorme distancia entre las casas de los habitantes en este tipo de pueblos los hacía alejarse cada vez más del centro y de las luces de las rancherías para adentrarse en los oscuros caminos de tierra. Mientras caminaban por los senderos, Crisóforo y su familia platicaban sobre las actividades que harían para los días siguientes. Escucharon pasos que rompían las ramas al ir a toda prisa. Alguien venía corriendo directamente hacia ellos mientras respiraba agitadamente. ¿Quién es? ¿Qué quieren?, dijo Crisóforo, pero nadie respondió. Ante el silencio y lo cerca que se oían los pasos, su esposa tomó a los niños y los puso detrás de ella, mientras el hombre se ponía enfrente dándole la cara a aquel camino oscuro, mientras sacaba un cuchillo de cazador y se ponía en guardia con el cuchillo boca abajo, listo para atacar. ¡Señor! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos! Y de las sombras salieron dos jóvenes que había visto previamente en la fiesta, pues eran nietos del anfitrión, pero no eran malas personas, por lo que bajó la guardia y se acercó a ellos. Los muchachos corrían con sus rostros pálidos, llenos de miedo, y al verlo con el cuchillo en mano, imploraron su ayuda contra la cosa que los venía persiguiendo. El penetrante olor a alcohol que salía de los adolescentes se impregnó en la nariz del campesino. Cubriéndose la nariz y boca, les preguntó quién era su perseguidor. Ambos jóvenes hablaban mientras tomaban aire sin ponerse de acuerdo en sus ideas, y contradiciéndose el uno con el otro, hasta que uno de ellos dijo algo. No le pudimos ver la cara, pero era una mujer como de unos 15 años con las patas chuecas. Pero su compañero en ese instante interrumpió para corregirlo. No, Cirilo, era una mujercita, sí, pero en lugar de piernas tenía ¿qué?, preguntó Crisóforo. Pezuñas. Como las de un caballo. La mujer y el campesino se miraron mutuamente y dudosos miraron a aquellos jóvenes. A Crisóforo se le salía la risa mientras negaba con la cabeza, pensando que solo se trataban de los delirios de dos jóvenes que andaban bien pedos. Ustedes me quieren tomar el pelo, ¿verdad? No, señor, ninguno que usted pueda tener, dijo el más tranquilo de los jóvenes, evidenciando su calvicie. Contuvo su enojo por la aparente broma y más tranquilo les dijo: Eso no es posible, jóvenes. Yo tomo este camino todos los días para ir a trabajar y regresar a mi casa por las mañanas y las noches. En todo el tiempo que llevo aquí jamás he visto algo que no tenga pezuñas excepto caballos y puercos. Guardó su cuchillo y tomó la mano de su esposa, que a su vez tomó la mano de sus niños para continuar su camino a casa. Crisóforo se despidió de ellos mientras caminaba a la oscuridad de donde salieron esos muchachos. Uno de los jóvenes tomó el hombro del campesino para pedirle que no se fuera por ese camino, advirtiéndole el peligro que había más adelante. Crisóforo quitó la mano del chico de forma brusca y le mencionó que sabría cuidar de él y su familia. Vuelan al pueblo, jóvenes. Ya es tarde para andar por estos rumbos, y dejó atrás a Cirilo y a su primo, quienes corrieron a toda prisa hacia el pueblo. A pesar de las advertencias, a Crisóforo y a su familia jamás les pasó algo durante su camino a casa. No vieron nada más que una pequeña liebre. Al cerrar la puerta, el silencio y el lejano sonido de los cohetes transmitían tranquilidad en la pareja y sus hijos, quienes corrieron a jugar con sus pocos juguetes. Su mujer sacaba el pan y lo ponía en la mesa mientras llamaba a sus hijos para que comieran, pero la evidente falta de piezas para llenar el estómago de 5 niños hizo que Crisóforo abandonara la silla para sentarse a comer y decidiera tomar su escopeta y unas cuantas balas, mientras le pedía a su familia que no cenaran todavía.
pues saldría a cazar unas cuantas liebres para que sus hijos y su mujer se llenaran y tuvieran que comer al día siguiente. Su esposa le insistió para que no saliera. Ya es muy tarde para andar afuera, tú mismo se lo dijiste a esos jóvenes. Aparte, con tanto alboroto ni ha de haber liebres en el monte ahora. Yo vi una en el camino, no ha de andar muy lejos. Dile a los niños que no se duerman. Mientras tanto, ve preparando la lumbre y el café para cuando regrese. El calor producido por los aguardientes lo ayudaba a aguantar el frío de la noche, mientras daba vueltas por el monte buscando alguna liebre despistada que pudiera saciar su hambre y la de su familia. Se frotaba los ojos mientras bostezaba, echó varias miradas a su alrededor, pero no había nada, hasta que detrás de unas rocas vio una liebre blanca que comía despreocupada. Se acercaba sigilosamente por las hierbas, esforzándose para no hacer ruido mientras apuntaba con la mirilla de la escopeta y se ponía de rodillas con el dedo en el gatillo listo para disparar. Pero el sonido de algo corriendo por las hierbas puso a la liebre alerta e hizo que corriera antes de que Crisóforo pudiera disparar. Frustrado por creer que el animal se dio cuenta de su presencia, se puso de pie y corrió detrás de él. Apresurado pisaba la hierba con la escopeta lista, tratando de divisar a la liebre en algún lado, pero le perdió el rastro. Se detuvo y miró a su alrededor otra vez mientras se rascaba la cabeza, confundido. El pasto no tenía largo suficiente para servirle de escondite al animal, pero no había forma de que pudiese escapar sin ser visto. Se llevó la escopeta al hombro y pensaba confundido en la forma en la que se había delatado ante el animal. Fui silencioso, chinga. No pisé ninguna rama. Aparte, el animal estaba tan entretenido comiendo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba a menos de 4 metros. No fueron mis pasos los que me delataron. Tal vez algún coyote. Si eso debe ser. Y si es así, debe estar por aquí todavía, pensó Crisóforo. Levantó el rostro y miró de cabo a rabo, esta vez más alerta en caso de que se llegara a encontrar algún coyote. Árboles, hierba, rocas, no veía nada. Siguió observando hasta que algo resaltó entre los troncos y el follaje. Regresó a la vista de inmediato, y entre los árboles vio la atractiva figura de una mujer, cuyo vestido rosa resaltaba sus atributos, además de combinar a la perfección con su pelo negro y ojos claros. Crisóforo la miró sorprendido, mientras se preguntaba el por qué una jovencita así de linda estaría tan sola a altas horas de la noche de la madrugada. Tal vez necesitaba llegar al evento y había perdido el camino para llegar a la ranchería. Sea cual sea la razón, no puedo dejar que se vaya sola. Puede estar en peligro si se llega a topar con alguna serpiente, pensó el campesino. Sin malas intenciones realmente, Crisóforo se acercó para ayudarla, pero mientras lo hacía, la joven se adentraba entre los árboles cada vez que el campesino se acercaba más a ella. Pensando que probablemente se sentía amenazada por la escopeta, prefirió ponerla en su espalda y decidió hablar. «Buenas noches, señorita. ¿Va para la fiesta? ¿Está perdida?» Crisóforo seguía hablando y la mujer seguía alejándose cada vez más. «Mire, yo venía a cazar unas liebres, por eso traigo la escopeta, pero si está perdida yo le puedo ayudar a encontrar el pueblo», dijo el campesino. Al avanzar, Crisóforo se dio cuenta de que se estaba adentrando demasiado a la parte más peligrosa del bosque, volteando hacia atrás para ver qué tan lejos estaba del monte. Pero cuando regresó la cabeza, vio cómo la mujer que le daba la espalda dejó caer su vestido rosa, mostrando su ardiente figura y bellas curvas, y lanzando una mirada coqueta al hombre. Su piel morena y sus atributos cautivaron al campesino en un instante. Sin poder contener la emoción, solo se decía a sí mismo que hoy era su día de suerte. «Hasta que se me hizo, chinga», pensó alegremente mientras continuaba siguiendo a la joven, adentrándose cada vez más en ese bosque oscuro. Aunque la mujer se alejaba con cada paso que daba, la incontenible emoción de Crisóforo lo mantenía en el camino. Se comenzó a desesperar de caminar tanto. Las ardientes curvas de esa mujer lo traían como perro en celo y lo volvían loco. En un punto se desesperó por no poder alcanzarla y corrió hacia ella. A punto de girar por un árbol, Crisóforo la alcanzó tomándola del hombro. Pero sintió algo extraño al tocarla, porque la frialdad que quedó impregnada en su mano al ponerla en el hombro de esa jovencita no era la sensación cálida y excitante que tanto se imaginaba.
Tocarla era como tocar al mismo invierno, un tipo de frío que solo se presenta cuando nos vamos de este mundo. Era como tocar a un cadáver. La sensación tan asquerosa lo hizo quitar la mano en ese mismo instante, percatándose de algo muy pegajoso que se le había quedado entre los dedos. Se topó con una mucosidad de un color transparente, de un olor más que desagradable, que tenía embarrada en la palma de su mano. Con más asco solo la embarró en su chamarra y regresó la mirada hacia la mujer solo para darse cuenta de que ésta ya no estaba dándole la espalda. Ahora estaba frente a él, agachada y con el rostro mirando hacia abajo, cubierto por su largo pelo negro. Crisóforo se echó para atrás de la impresión. Inexplicablemente, la mujer cambió de postura sin que se escuchara la hierba moverse a su alrededor. La excitación se convirtió en miedo. Intentaba hablar, pero al igual que el viejito tartamudo que pedía monedas en el centro del pueblo, era incapaz de formar una oración. Fue hasta que respiró y después de exhalar solo preguntó: Señorita, ¿quiere que me vaya? La mujer levantó su rostro lentamente y de entre su cabello salió la aterradora visión del rostro en descomposición de un caballo. Una calavera con pedazos de carne colgantes que despedía un olor aún más desagradable que el moco que Crisóforo encontró en su mano. Sus ojos brillaban como luciérnagas. Las moscas volaban a su alrededor y se posaban sobre su podrido rostro. Crisóforo cayó de espaldas ante la impresión. Su miedo era tan grande que lo dejó congelado en las hierbas mientras veía a esta mujer ponerse de pie, mostrando una altura inhumana, dándose cuenta de que ya no eran pies lo que la sostenían, sino un par de pezuñas de caballo, las mismas pezuñas de las que aquellos jóvenes le advirtieron. Apartó la vista para alcanzar su escopeta. En cuanto sus dedos la tocaron, la jaló y apuntó hacia aquella cosa que se estaba acercando hacia él. Sin dudarlo un segundo accionó el gatillo, pero la escopeta no disparó, a pesar de estar cargada. Con la agilidad de un felino se puso de pie y al igual que la liebre emprendió su huida de aquel ser. Los árboles se interponían en su camino y los pasos o el galope de esa cosa se escuchaban a sus espaldas, al igual que su relinchar. Estaba tan adentro del bosque que no reconocía el camino por el que huía. Mientras corría recordaba a aquellos jóvenes que se encontró en el camino, las advertencias que no quiso creer, pero sobre todo se acordó de ese muchacho que despertó al pueblo con sus gritos y que no murió por causas comunes, ni por la terrible herida que posiblemente ese ser le había hecho, sino por el miedo de ver algo así. A lo lejos pudo ver el mismo camino por el que había seguido a la joven y corriendo más rápido que nunca se apresuró para salir de esos árboles y regresar al monte que conocía. Pero el relinchar que se escuchaba atrás de él lo hacía querer voltear, pero no lo hizo. De un brinco logró salir de esos árboles, en donde continuó su huida a su casa sin mirar atrás. Los niños estaban en el comedor hambrientos, solo mirando sus platos vacíos, mientras uno de los 5 hermanitos dormía, sosteniendo su cabeza con sus manos, hasta que éste se despertó por los fuertes golpes que llamaban desde la puerta, solo para encontrar a Crisóforo, quien como un rayo entró al pequeño hogar y cerró la puerta de lleno. Asomó la cabeza por las ventanas para asegurarse de que el ser no estuviera afuera. Su esposa intentó tranquilizarlo y empezó a preguntarle si se encontraba bien, pero apresurado le dijo a sus hijos que fueran al cuarto en donde dormían todos y que cerraran bien las ventanas. Cuando los niños se fueron, el campesino le pidió a su mujer que tomara asiento y le explicó lo que le había ocurrido. «Tienes que creerme, hay un ser que está acechando al pueblo. Fue el mismo ser que me persiguió en este momento», repetía una y otra vez, pero solo logró que su mujer lo tildara de loco e infiel, dejándolo solo en aquella mesa. Días después, el eco de varias desapariciones de hombres retumbaban en el pueblo. Aquello que vino con la neblina terminaría por irse con la noticia del cadáver del gallo, encontrado sobre un río en un pueblo vecino. Pero con el tiempo, aquellas historias quedaron en el olvido.
Conforme pasaban los años y la gente que se iba del pueblo como Doña Martínez para dejar su lugar a forasteros y partidos que años después terminarían por desaparecer el pueblo al llevarse sus riquezas, dejándolo en el olvido, al igual que los gritos de aquel muchacho que parecían traer al mal, pero que durante el 15 de septiembre todo el mundo pareció ignorar. Total, para eso son las fiestas, para olvidar el mal que nos observa desde la nieblina, desde las sombras. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo, porque aquí es